El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para
anciano Cordero de Dios le da la bienvenida. La semana pasada ya hablamos de Salomón, hijo del rey David, y de su sabiduría. La historia se encuentra en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Hoy vamos a indagar un poco más acerca de Salomón y las muchas mujeres que tenía y las consecuencias de estos amores. Vamos a ver cómo los pecados de Salomón resultaron en la división del reino en dos. Su pecado personal tenía impacto en toda la nación y en cada persona que vivió en el país. Salomón era el líder del país. Usted también es un líder, tal vez en su propia familia, tal vez en su trabajo. No se debe menospreciar su influencia en las vidas de los demás. Las decisiones que escoge usted tendrán impactos en las personas en su vida, aun si usted piensa que no sea muy importante. Hay personas para quienes usted sí importa mucho. La vida personal de cada uno afecta a los demás. Voy a leerles de Primera de Reyes, capítulo 11, y después resaltar varios detalles para llamar la atención. Vamos a descubrir juntos muchos principios bíblicos que apliquen en sus vidas hoy. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 hasta 13, desde la Nueva Traducción Viviente, que expresa muy bien el significado del original y que aclara muy bien las cosas, excepto si menciona otra traducción, voy a usar esta traducción en todo el sermón. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviaron el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlos. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor de forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso, Salomón construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amoritas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis mandatos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas,
sino que lo quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces vamos a volver al versículo 1 para profundizar nuestro entendimiento un poco más. Versículo 1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, Sidón y de los hititas. Dice, el rey Salomón amó. La Reina Valera contemporánea traduce, se enamoró de muchas mujeres. Eso expresa la idea de que Salomón no solamente hizo una alianza política con ellas, sino que las entregó su corazón. David, el padre de Salomón, era un guerrero. Entonces su manera de mantener la paz era conquistar a sus enemigos. Pero Salomón creció en el palacio como hijo favorito de un rey. Y Salomón no sabía pelear. A Salomón lo que parecía estratégico era formar alianzas con los países vecinos por casarse con las hijas de los reyes vecinos. El versículo 3 dice que Salomón tuvo 700 esposas de cuna real. La traducción en lenguaje actual dice, eran princesas. Salomón pensaba que el faraón de Egipto no iba a atacar el palacio de su propia hija. Volvemos al texto bíblico. Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Note, ¿qué es la razón por no casarse con ellas? Porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. El punto no es que estas mujeres fueran de otros países. El punto no es que Dios no quería que se casara con alguien de otra raza. Eso no es un principio bíblico aquí. El punto es que estas mujeres no siguieron al Dios verdadero, sino que adoraban a dioses falsos. ¿Tiene dudas? Reflexione sobre Ruth. El libro de Ruth en la Biblia nos cuenta de la mujer moabita llamada Ruth, quien vivió en los tiempos de los jueces, es decir, antes de que Israel tuviera reyes. Y ella llegó a ser la madre de Obed, quien era padre de Isaí, quien era padre de David. Es decir, esta moabita Ruth era la bisabuela del rey David. La Biblia explica muy claramente que esta Ruth se aferró a su suegra Noemí y también al Dios verdadero. Ruth 1:16 dice, pero Ruth respondió, no me pida que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vives, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La Biblia siempre habla de Ruth en forma positiva y nunca condena a Booz o Boaz por casarse con ella. Ella llegó a ser antepasado de David y entonces antepasado también de Jesucristo. Entonces, como les dije, el problema no era que estas mujeres fueran extranjeras, sino que adoraban a ídolos. Otra vez el versículo 2 dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses.
Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Dice que Salomón se empecinó en amarlas. Tercamente, Salomón insistió en seguir su propia idea de lo que era sabio, en vez de someterse al claro mandato de la palabra de Dios. Y así es mucha gente hoy, en la actualidad, en asuntos como homosexualidad, género, aborto y mucho más. Hay personas que insisten en seguir su propia interpretación, tergiversando la palabra de Dios, en vez de someterse a lo que claramente dice la Biblia. Los traductores fueron expertos en los idiomas originales y en el contexto cultural de la Biblia. Podemos confiar en el texto bíblico que tenemos. Realmente no hay duda en lo que dice la Biblia. La decisión de Salomón a seguir sus propias ideas en vez de obedecer a Dios le llevó al desastre. Entonces, lo que tenemos es otro ejemplo de lo que dije en mi sermón la semana pasada sobre la sabiduría de Salomón. La sabiduría solo nos beneficia si está ligada con acciones dirigidas por esta sabiduría. Las acciones tendrán que estar de acuerdo con lo que dice la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la verdadera sabiduría. Entonces la obediencia a los mandatos de Dios está bien ligada a la verdadera sabiduría. Y aún con toda esta sabiduría, Salomón permitió que su pasión sexual le llevara a la desobediencia al Señor Dios, y su corazón se alejó de Dios. ¿Cómo le influenciaron estas mujeres paganas a Salomón? Versículo 3 y 4 porciones dicen: en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. ¡Wow! Aún con toda esta sabiduría, Salomón no pudo resistir la influencia de estas mujeres, quienes no fueran devotas al Señor Dios, el único verdadero Dios. Solteros, jóvenes, adolescentes, niños, no puedo martillar este punto suficientemente, no puedo metérselo suficientemente en sus cabezas. Aparte de la decisión poner su fe únicamente en Jesucristo por el perdón de pecados y por la salvación de su alma, no hay otra decisión en la vida de mayor importancia que la decisión con quién casarse. En esta cultura actual ecuatoriana, usted va a casarse con la persona con quien está saliendo. Por eso importa mucho con quién usted está saliendo. ¿Cuál es el mandato principal de la Biblia? En Mateo 22, 36 hasta 38, un religioso le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandato más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos y hermanas, no hay nada más importante que Dios. El Señor Dios debe ser prioridad 1. Si esto es verdad en su vida, usted tendrá que poner Dios primero. Por supuesto, tiene deseos sexuales, por supuesto, tiene ganas por muchas cosas, pero es crucial que decide según lo que agrada a Dios. Voy a contarles historias personales. Cuando lo hago, espero que sea obvio que no pienso que soy el modelo perfecto y que nunca me hubiera equivocado, o que soy mejor que usted. No.
Dios sabe que Él me escogió por esta tarea porque soy tan débil, tan imperfecto, para que sea obvio que cualquier cosa buena en mi vida manifiesta la gracia de Dios. Y solamente a Dios sea la gloria. Cuando yo era joven, Dios me concedió buenos consejeros que me exhortaron, como les estoy exhortando hoy. Me desafiaron, como les estoy desafiando hoy. Tomé decisiones para priorizar a Dios y obedecerle en mi búsqueda por una esposa. Por supuesto, las mujeres son hermosas y hay muchas que me atrajeron por su apariencia física, pero cuando pensé en salir con las chicas, hice una lista de cualidades que yo buscaba y puse por primero que ella sea una persona de corazón completamente devoto al Dios de la Biblia, el mismo Dios de la Biblia. Antes de conocer a mi esposa Sherry, estuve saliendo con varias jovencitas en el proceso de madurar, hasta llegar a ser adulto y estar listo para cargar las responsabilidades de un casado. Y yo puedo decir con conciencia limpia que escogí a mujeres con corazón devoto a Dios. Por medio de ellas, Dios me influenciaba y me cambiaba, revelando defectos en mi carácter o revelando áreas de inmadurez que tenía que cambiar en mi vida. Dios utilizaba a estas jovencitas cristianas para llevar mi corazón aún más cerca hacia Él y para prepararme a ser listo para casarme con Sherry cuando vino el momento. No hay duda de que su pareja le va a influenciar. No se dejen engañar de que podrían dejar al lado las creencias de la persona más íntima en su vida. El mandato de Dios es claro. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, Pablo escribe, no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. La Reina Valera dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues a nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Sinceramente, esto no es limitado a la unión sexual o el matrimonio, sino también a formar un pacto de negocios. He visto muchos aquí sufrir por unirse con no creyentes o con personas inmaduras en el Señor, cuyas acciones no estaban de acuerdo con la enseñanza bíblica. Y usted debe ser sabio en escoger con quién va a formar una asociación íntima de largo plazo. No estamos hablando de interacciones con menos compromiso. Como yo me colaboro en el hospital con ateos y otras personas que no son creyentes, pero no estoy comprometido íntimamente o de largo plazo con ellos. Yo creo que es muy importante comprender que Dios quiere que tenemos amistades, interacciones con personas que todavía no conocen personalmente a Cristo Jesús para la salvación. Y así podemos ayudarles a tomar pasos hacia la salvación
podemos bajar obstáculos en la mente de ellos o en la vida de ellos para creer. Sin lugar a dudas, este mandato de Dios en 2 de Corintios 6 aplica al matrimonio y la unión íntima sexual. ¿Qué va a escoger usted? ¿Someterse a Dios o insistir tercamente en seguir su propia voluntad en rebelión contra Dios? ¿Qué piensa que va a resultar? Este pecado de Salomón no solamente afectó a Salomón, sino también a su hijo y a todo el país. Primera de Reyes 11, versículos 9 y 10. El Señor Dios estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Dios toma muy en serio que obedezcamos lo que su palabra dice, en vez de insistir en nuestra opinión. La palabra de Dios insiste que debemos adorar solamente al Señor Dios y nadie más debe recibir de nosotros devoción. Nadie más debe ser venerado o puesto en alto, sino solamente a Dios. Yo quiero que se den cuenta de la consecuencia específica declarada por Dios, que era la división del reino, que representa la pérdida de la mayoría del reino de la dinastía de David, como resultado del pecado y la terquedad de Salomón. Primera de Reyes 11 hasta 13, dice así: en consecuencia, el Señor le dijo a Salomón: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré trono de su hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. En Proverbios 4, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 23, Salomón nos advierte: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Debo añadir una aclaración para las personas que ya están casadas o casados con personas no creyentes y que no tienen un corazón completamente y únicamente devoto a Dios. ¿Debes sentir culpa y vergüenza? Les digo que no. Muchos aquí no llegaron a conocerle personalmente al Señor Dios hasta que ya eran casados. Muchos ahora están casados con alguien que no es creyente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo aplica esta enseñanza en tales casos? ¿Estoy diciendo que debe divorciarse de su pareja no creyente? Claro que no. Claro que no. En 1 de Corintios capítulo 7, un capítulo que trata mucho de matrimonios, en versículos 10 hasta 16, Pablo dice así: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora,
me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo dicho por Jesús. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Versículo 15. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Versículo 16. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvos a causa de ustedes? Siempre hay la esperanza de que su pareja no creyente se convierta. Mi esposa Cheryl y su madre oraban por más que 45 años por el papi de mi esposa Cheryl. Y muy tarde en la vida de él, se hizo obvio que había puesto su confianza en Jesús por la salvación. Nunca debe perder la esperanza. Sigue orando, sigue viviendo como una luz en la casa, siendo fiel a Dios. Siga buscándole a Dios de todo corazón y permite que su vida testifique a la verdad. Yo sé que estos temas son difíciles y bien pesados, pero creo que tenemos que enfrentar los temas que surgen de las Escrituras. Debemos hacerlo en forma humilde, pero al mismo tiempo decidir y obedecer con valentía la enseñanza de la palabra de Dios. Salomón rechazó el mandato del Señor y sufrió grandes pérdidas como consecuencia, pérdidas que afectaron a miles de personas. Las decisiones propias siempre tienen un impacto en los demás. Según este capítulo, en su vejez, Salomón rindió culto a otros dioses, en vez de adorar solamente al único Dios verdadero. ¿Tendrá usted la valentía de rechazar las tradiciones para rendir culto solamente a Dios? ¿Tendrá usted la valentía y el compromiso de poner a Dios en primer lugar en su vida, aun si requiere que haga cambios en sus relaciones? Yo puedo testificar que vale la pena. En mi caso, buscar a alguien de corazón devoto al Señor significaba esperar unos años por la provisión de Dios. En 1987 yo tenía la oportunidad de irme a Taiwán como médico misionero de corto plazo. Cuando regresé a mi país, yo tenía la oportunidad de compartir las fotos y las historias de mi experiencia como misionero. En la primera fila estuvo esta chica hermosa, cuyo interés en el tema de las misiones y en el servicio al Señor Dios era más que obvio. Tuve que llegar a conocerla y yo tenía que cultivar la relación, pero regocijo en el Señor que Él me concedió que ella llegara a ser mi esposa después de 3 años de cultivación. Y esta hermosa Sherry, con corazón 100% devoto al Señor Dios, digno de confianza, una persona que puedo confiar completamente, que puedo entregar mi corazón, una persona que me estimula seguirle a Dios aún con más
de mi corazón, yo puedo testificar que vale la pena obedecer a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén.